Lo primero que quería decir es que, considerando que en el panel iban a haber otros 3 conocedores de la historia del trabajo portuario en Chile, pensé remitir mi intervención en particular a 2 comentarios. Obviamente con el objetivo de reportar algunos elementos de utilidad para abordar el principal objeto de este foro, que es entender la relación entre el pasado y el presente en la conflictividad portuaria en Valparaíso. Como han manifestado las propias trabajadoras y trabajadores que protagonizaron el último paro, y yo comparto ese diagnóstico, el problema general radica en la condición de precariedad e inestabilidad del trabajo eventual en Chile y en este puerto en particular. Y en consecuencia, mi primer comentario es referido a lo que sucedió contemporáneamente en otros puertos del planeta, cuando en Chile, durante la década de los 80, se decidió precarizar la fuerza de trabajo portuaria y hacer pesar las ganancias empresariales sobre esta precarización y no sobre la estabilidad y la especialización de los trabajadores. Contextualizo señalando que durante la post-Segunda Guerra Mundial el tráfico marítimo acusó un incremento sin comparación anterior, cuya principal transformación fue la introducción del container y su masificación como un tipo de carga. Esta transformación no solamente significó una modificación de los puertos, sino también de las cuadrillas tradicionales, e implicó un proceso que, castellanizando una palabra inglesa, podría denominarse de deseventualización. Este proceso enfrentó más resistencia en los países donde la cultura laboral de los trabajadores portuarios estaba más arraigada. Por citar solo un ejemplo, hubo más resistencia en un puerto africano como Mombasa que en los puertos ingleses, como Londres, por ejemplo. En el norte de África este proceso se da en la década de los 50 y en Londres una década y media después. Pero el punto es que en términos generales, este proceso de deseventualización prácticamente había concluido para la década de los 80. Voy a citar algunos ejemplos porque creo son útiles para entender lo que estoy diciendo. En Amberes, al igual que en los puertos franceses, se destinó un subsidio y un sistema de pagos compensatorios para completar el salario mínimo de los obreros en caso que el trabajo no se los proveyera. En Brujas, otro puerto de Bélgica, los hombres tenían que presentarse a diario al trabajo y en caso de no haber labores para realizar, contaban con derecho a una prestación de desempleo y un pago suplementario proveniente de un fondo de compensación que era financiado por los empresarios y asegurado por lo menos 3 meses. En Italia, los portuarios sin ocupación tenían derecho a un subsidio diario que ascendía al 90% del salario base y con algunas variantes podrían decirse cuestiones bastante parecidas de muchos otros puertos. Pero me importa recalcar que este esfuerzo por estabilizar y liberar los salarios de las fluctuaciones del trabajo no se redujo solamente a los puertos europeos, como uno pudiese pensar. En los terminales marítimos de la India, por ejemplo, como Cochino, como Bombay, los obreros portuarios contaban con 21 días de trabajo garantizado al mes y en caso de no haberlo, recibían igualmente el salario. En estos puertos, tanto como en los del norte de África o en países como Bangladesh o el Líbano, contaban además con vacaciones pagadas. Recalco que estoy hablando todo el rato de que esto está sucediendo en el mismo momento en que en Chile ocurre la ley que Frank hacía alusión, ¿no? Del 81. Este proceso, cabe decir también implicó que las cuadrillas se redujeran en la misma medida que se especializaron. En un puerto como Beirut, en el Líbano, pasaron de estar compuestas por 50 hombres en 1974 a estar compuestas por 15 hombres una década más tarde. Lo mismo en puertos como Rangún, en Birmania, donde el número pasó de 30 a la mitad, o en Taiwán, en China, donde se redujo de 22 a 12 hombres entre 1970 y 1982. En Chile, en cambio, como bien saben los compañeros y compañeras, el proceso tomó un rumbo diferente. En vez de reducir, capacitar técnicamente y estabilizar la fuerza de trabajo eventual, jubilando a los trabajadores que correspondía y cerrando el ingreso de más obreros a las nóminas, la legislación de 1981 derogó las matrículas y las especialidades y atestó los puertos chilenos de brazos no calificados, que según todos los trabajadores que rememoran el periodo, redujo los salarios reales en un 80%. En Chile, por lo tanto, a contrapelo de las inversiones portuarias a nivel mundial, la modernización fue a costa de precarizar el trabajo eventual en vez de regularlo. Las licitaciones que desde el 99 sucedieron a la denominada modernización portuaria, que también hacía alusión Frank, de 1997, se hicieron, por lo tanto, sobre la base de estas condiciones que acabo de describir. Por lo tanto, y esta es la idea que quiero sacar en limpio del primer comentario, la precarización del trabajo portuario fue una decisión empresarial y política, no una cuestión naturalmente derivada de la dinámica capitalista mundial ni del trabajo portuario eventual en particular, sino, de hecho, todo lo contrario. Señalado esto, el segundo comentario es para constatar
que el proceso de precarización de la fuerza de trabajo eventual que tuvo lugar en 1981 y que continuó rigiendo las relaciones laborales hasta el presente, no es el primero en Chile, ¿no? Hasta 1890, es decir, poco más de un siglo atrás, existían en Chile gremios portuarios organizados por el Estado que fueron derogados como represalia por la, dice Luis Vitale, primera huelga general en América Latina, ocurría en ese año, ¿no? Y que fue encabezada precisamente por obreros portuarios de Iquique, pero que se expandió hasta este puerto a lo largo de toda la costa nacional. Por lo que me parecía importante revisar muy brevemente qué diablos sucedió en las relaciones laborales portuarias una vez que se derogaron los gremios estatales. Voy a comenzar acudiendo a un lugar común que también apareció aquí y que de hecho en redes sociales era como la referencia respecto a este paro, que es la huelga de 1903 aquí en Valparaíso. Porque aunque generalmente, como que de hecho es la huelga más famosa portuaria en Chile, ¿no? Se tiende a olvidar o derechamente no se sabe a propósito de las demandas, o se reducen como a demandas salariales, ¿no? Y resulta que si se examinan las demandas, los lancheros estaban, voy a citar, intentando o planteando monopolizar el trabajo en la bahía y establecer una oficina de recontrolación que interviniera en los pagos. Los estibadores habían propuesto nombrar ellos a los capataces e inspectores e igualmente crear una oficina recontroladora que escoja o designe a la gente, fije los sueldos y reglamente el trabajo. En opinión de las compañías, los trabajadores estaban intentando, cito a los patrones, gozar de un monopolio sin base en la razón ni en la ley, a virtud del cual ellos, simples trabajadores remunerados, pasarían a ser dueños absolutos de la empresa o compañía que remunera su trabajo, haciendo desaparecer la autoridad, el orden y la disciplina. Si uno saca la mirada de Valparaíso, el mismo 1903, pero a mediados de año, y a 1.300 kilómetros al norte, en el puerto de Antofagasta, la mancomunal de obreros estaba enfrascado en un lío con los contratistas locales porque estaba proponiendo, y efectivamente lo logró, asumir la contratación de las cuadrillas en las faenas, ¿no? Desplazando a los contratistas. Y de paso, por supuesto, mejorando sus condiciones salariales y laborales. Los contratistas, en reacción, se organizaron en un trust, ¿no? Y comenzaron una verdadera guerrilla, forzando a la mancomunal a una competencia por la reducción de los costos, lo que terminó en la declaración de huelga por parte de los trabajadores y en la represión por parte del ejército de esa huelga, que acabó en el despido de la mayoría de los trabajadores y en el fracaso del proyecto, ¿no? Estas demandas, que como se puede ver apuntan a recobrar el control sobre la dotación y la repartición del trabajo entre los obreros eventuales, no habían iniciado ni concluyeron en 1903. Aunque los antecedentes con los que contamos corresponden mayormente al norte salitrero, lo que se sabe es que después de la derogación de los gremios estatales en 1890, lo que ocurrió fue que ciertos contratistas tomaron el control del trabajo y nombraron a algunos obreros como capataces para surtir de fuerza de trabajo a las navieras, a los armadores y a las empresas exportadoras, ¿no? Lo que evidentemente le otorgó un poder gigantesco a los capataces y hacía depender a los trabajadores de ellos. No tengo tiempo para ahondar en esto, pero es interesante, de hecho, cómo los capataces acudían a mecanismos incluso como el alcohol, ¿no? Quienes acudían a sus cantinas podían tener trabajo en la cuadrilla. No sé si eso sería tanta molestia el día de hoy, pero lo cierto es que en 1916, es decir, pasado poco más de 2 décadas, el gremio de jornaleros y estibadores de Iquique logró forzar al gobernador marítimo a formar cuadrillas que se turnaran en el trabajo para que no hubiera exclusiones injustas, dice el documento. Los obreros, no obstante, pidieron la exclusión del contratista en la carga de las naves y su reemplazo por el sindicato de jornaleros y estibadores. Es decir, y los leo a ellos, que en adelante los capitanes de buque no pudieran contratar sino por el sindicato. Prácticamente en paralelo, en 1916 mismo, y acusando la actitud despótica de los contratistas, la Unión de Estibadores y Gente de Mar de este puerto inició las gestiones para la instalación de una oficina del trabajo que se hiciera cargo del nombramiento de las cuadrillas de las faenas marítimas. En julio del año siguiente, 1917, cuando estaban reunidos en el primer Congreso Marítimo, los trabajadores de Arica, Caleta Buena, Iquique, Mejillones, Antofagasta, San Antonio, Talcahuano e incluso Punta Arenas, emitieron una proclama que, junto con declarar la huelga contra la fotografía forzosa, que es un poco más conocida, exigía, lo cito, la abolición de los contratistas e intermediarios de las faenas marítimas y el reconocimiento por parte de los armadores de las oficinas del trabajo, que, como dije, pretendía nombrar a las cuadrillas. Bueno, los ejemplos son bastantes, entiendo que no tengo tanto tiempo.
pero se repiten durante toda la década siguiente, y en los puertos donde se logra abolir la redondilla, la disputa se da por quién nombra la redondilla, ¿no? En los puertos que no, pongo el caso de Pisagua, los conflictos siguen provocándose por lo mismo. El mismo 1923, que es el momento en el que estalla la huelga a la que estaba haciendo alusión en Pisagua, va a tener lugar el primer intento de estabilización estatal de la fuerza de trabajo portuaria tras la destrucción de los gremios, recogiendo las demandas de los trabajadores, aunque apartando a quienes las empresas consideraban revoltosos, tras un largo y sostenido ciclo de conflictividad que había alcanzado niveles insólitos entre 1916 y 1923. Durando, por cierto, la última huelga antes de este esfuerzo de estabilización, 3 meses. Una huelga de 3 meses en el principal puerto chileno de ese momento, Iquique, la exportación del salitre. Lo que quiero sacar en limpio de este segundo comentario, y para ir terminando, es que si la legislación destruyó la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios en 1890, era lógico que estos tendieran a buscar recuperar este control sobre el trabajo y esta prerrogativa, pues de ello dependían sus estómagos y los de su familia. En la medida que el gobierno y las empresas negaban esta estabilidad, los trabajadores mismos buscaron las maneras de controlar la repartición del trabajo, lo que tendió a expresarse en conflictos laborales que terminaron por instaurar los mecanismos de estabilidad que acabo de mencionar, en 1923. Ha transcurrido un siglo y la distancia pareciera más bien escasa con la médula de la conflictividad laboral actual, ¿no? Como comentario final, y para redondear ambas ideas, quería subrayar que, en mi opinión, lo que en última instancia ha condicionado histórica y estructuralmente las relaciones laborales y la conflictividad en los puertos es el modo en que la fluctuación del trabajo afecta a las y los trabajadores y los dispone, a los trabajadores, a reducir dicha inestabilidad mediante el control o la defensa del control sobre la repartición del trabajo, hoy graficado con el problema de la cantidad de turnos que están haciendo los trabajadores al mes, ¿no? Como prueban los ejemplos internacionales que brindé al principio, aunque la eventualidad ha sido y todavía es intrínseca a las faenas y al trabajo portuario, esta no tiene por qué ser sinónimo de inestabilidad laboral. Y someter a los trabajadores, y a la industria por cierto, a dicha inestabilidad es una cuestión de política empresarial y gubernamental. La pelea, por lo tanto, por el control de la cantidad de hombres y mujeres que componen la fuerza de trabajo eventual y la repartición de ese trabajo democráticamente es, creo, la gran tarea que sigue al cumplimiento de los acuerdos tomados en el último paro. Algunos sindicatos, como el de Teodoro de San Vicente aquí presente, llevan la delantera y marcan el camino en esto, creo. Para esto, como los mismos compañeros han probado, se requiere tener un sindicato fuerte y decidido, frenar, por cierto, la entrega indiscriminada de tarjetas portuarias, y legislar condiciones de estabilidad que no puedan ser evadidas por las concesionarias que hoy se llenan los bolsillos a costa del sufrimiento de las y los trabajadores y sus familias. Gracias.